Bueno, como se habrán dado cuenta los que llegaron primero, anda muy raro mi Google Chrome. Quién sabe si nos dé chance de tener la clase ahora. Anda muy más lento que un servidor, así que espero ya haber podido compartir la pantalla, para ver qué tenemos pendiente el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí disculpen la demora, pero con la tecnología nunca se sabe y miren que no tengo precisamente una maquinita así, marca patito, pero como quiera a veces sale contraproducente. Entonces, esperemos nos dé chance el navegador de trabajar bien. El día de hoy tenemos prácticamente nada más pendiente, que hablemos una especie de mini foro, donde todos podemos participar sobre la tarea que dejamos pendiente. Ya por ahí revisé 8 trabajos, si no mal recuerdo, anoche. Obviamente hasta está venciendo apenas el periodo de entrega, pero va ya más o menos, si me guío por lo que leí, los felicito, son muy buenos observadores, buenos lectores, buenos analistas. Y pues de eso se trata la materia de historiografía, a diferencia de otras, ¿no? Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Gracias, qué amable. Bueno, ya que estamos la mayoría, gracias por estarse reportando con un saludo. Este es nuestro pase de lista, acuérdense, es el manifiesto que dejamos en electrónico de que asistimos. Nada más sobre el punto número 2, ya vamos a consultar algunos autores. De hecho, el video que ustedes vieron se dice algo de lo que voy a comentar a continuación. Nosotros vamos a ver dos grandes temas, la historiografía del XIX y la historiografía del siglo XX. Olvidémonos del siglo XX por el momento. ¿Qué nos depara con la historiografía del siglo XIX? Bueno, en primer lugar tenemos que decir, y esto es algo personal, o por lo menos no está así escrito en muchos textos, el siglo XIX para mucha gente es fascinante. Yo digo que es importante, trascendente, porque hagan de cuenta que es el gran parteaguas, ¿verdad?, que se da en la evolución humana de una sociedad que cambiaba muy poco, que tenía cambios leves, estructuras muy largas, periodos muy prolongados, a una sociedad que de repente se transforma, se convierte en una sociedad muy cambiante, con muchas situaciones distintas, compartidas. Y dicho de otra manera, entonces el siglo XIX aunque el siglo XIX empieza en 1800, históricamente puede empezar un poquito antes o puede empezar un poquito después. Se puede prolongar más allá de la noche de 1899, ¿verdad? El siglo XIX es un periodo de cambios, sobre todo de grandes transformaciones económicas, políticas y culturales. En términos de transformaciones económicas, pues, si bien el llamado capitalismo se había impuesto en algunas regiones como el sistema económico predominante, es en este periodo a escala mundial o a escala global, cuando es el sistema que comienza a imperar, que comienza a pulular, a adentrarse en todas las sociedades, sobre todo en su fase de industrial, o en su fase de industrialismo o de industrialización. Ese es el punto. Desde el punto de vista social y político, pues tenemos el gran tema que hoy parece que es agobiante, pero que en su momento parecería que era la moda, que era la salvación, y es el liberalismo. Pues el liberalismo no es un término homogéneo, sino que tiene que ver con
con varias aristas políticas, económicas, culturales. El liberalismo fue un conjunto de una moda intelectual, un paradigma, dicho en términos más exactos, que tenía que ver con un modelo económico, que tenía que ver con una forma de organizar el gobierno, el Estado, y que está inspirado en dos grandes acontecimientos, como fue la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, y un poquito antes también la Revolución Inglesa, ¿verdad? El Parlamento inglés, cuando aparece por ahí al lado de la monarquía, no crean que fue algo gratuito, algo que se le ocurrió a la corona compartir el poder, ¿no? Viene de una lucha política, incluso de una guerra, ¿no? Entonces, en este caso, el siglo XIX tiene esos cambios. También tiene cambios en el sentido científico, en el sentido del desarrollo de las ciencias, ¿sí? Con el positivismo, con el humanismo, con toda una serie de corrientes por ahí, donde la predominante pues es justamente el positivismo con un agravante por ahí, con un derivado anterior que era el evolucionismo, ¿no? Donde el personaje como Charles Darwin es vital. Casi podríamos decir que en el 19 uno de los grandes personajes, incluso muy por encima de Marx, de Carlos Marx, es Charles Darwin, que acá entre nos se supone que Marx le iba a dedicar el Capital, pero porque lo admiraban mucho tanto él como Engels, pero creo que consideraron que era más por el bien del pobre Darwin que así quedara en blanco, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es asunto de lavaderos, como dicen por ahí. Vamos entonces a quedarnos con esta primera idea de que el siglo XIX es un siglo de cambios. De ahí entonces, esos cambios no son necesariamente cambios que se dan en las regiones, en las localidades, sino que es como una especie de virus, una especie de sistémico, ¿no? Que se origina en ciertos espacios gravitacionales, por usar el lenguaje newtoniano o descartiano, ¿verdad? En ciertos, pero que ahí comienza a bifurcarse, a diversificarse hacia otras regiones y impone entonces una serie, vamos a decirlo de manera muy técnica, una serie de modas, ¿verdad? Formas de gobernarse, formas de participar en la política, formas de ver ahora las autoridades, incluso como lo plantea el video, un nuevo concepto de soberanía. La soberanía ya no es el rey, ahora la soberanía es el pueblo. Que esto se dice muy sencillo, pero eso, para que eso tuviera un equivalente real, corrió mucha sangre y fueron cortadas muchas cabezas, en el sentido estricto de la palabra. Entonces, no sé si hasta aquí más o menos queda claro esta primera inquietud sobre la naturaleza del siglo XIX. Entonces, es el cambio. Eso no quiere decir que todo cambie, eso no quiere decir que todos estén a favor del cambio, y eso no quiere decir que todos entiendan, fíjense bien por lo de los criollos, ¿no? Entiendan el cambio. Entonces, recuerden que la modernidad tiene su otra cara en la moneda, que es la tradición, o que puede ser incluso, vamos a ver en el siglo XX, la posmodernidad, o sea, la crítica. Entonces, sin embargo, lo que va a imponerse, pues, es justamente este ambiente de cambios, de modificaciones, de cambio de estructuras, y sobre todo también, lo vamos a ver en México en el siglo XIX, cambio de mentalidades, que eso también navega entre la tradición y la modernidad. ¿Qué tanto cambia la mentalidad, el imaginario? Incluso, ¿qué tanto se conoce lo que es objetivo de esta materia? La memoria. Memoria y historia, acuérdense que no es lo mismo. La memoria es el registro, la historia es la difusión, es el conocimiento, es lo que se cuestiona, ¿no? Entonces, hasta ahí quisiera irle más o menos dejando para ver de qué es lo que nos espera entonces en las narrativas, en las explicaciones que vamos a ver más adelante, donde
donde vamos a ver personajes, situaciones, esquemas, etcétera. Y entonces nada más concluir que el siglo XIX no es hablar de 1800 a 1899, ¿no? El siglo XIX puede tener su propia cronología y díganme si se más o menos entiende en algunos escenarios. En el caso de nosotros, cuando se habla del siglo XIX, los historiadores parten de 1821 hasta más o menos 1910. ¿Verdad? Entonces, para muchos de ellos, todo lo que tiene que ver con 1808, 1810, es todavía asunto de lo que se le ha llamado por ahí el antiguo régimen. ¿Verdad? El nuevo régimen es a partir ya de la consumación de la independencia, cuando comienza entonces a definirse de manera trágica, de manera, yo diría que hasta brutal, ¿no? Nuestro concepto de país, nuestro concepto de nación, nuestro concepto de soberanía. Tres conceptos que no vamos a definir por razones que no viene al caso, lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero estos tres conceptos por ahí ya el autor los manejó. Eso es de lo que se va a tratar, compañeras, compañeros, históricamente hablando, el siglo XIX. Y eso al país le va a costar territorio, le va a costar sangre, le van a costar ciudadanos, y le va a costar estar implementando, practicando esquemas que va a pagar muy alto el precio cuando se den cuenta que no era por ahí la cosa. Entonces ya propiamente el país que hoy conocemos como México comenzará a perfilarse allá por 1857, y aún así va a haber todavía un problema por ahí fuerte, ya se imaginarán cuál. Y entonces vamos a más o menos hasta 1867, 1867, cuando ya estamos más tranquilos y comienza el establecimiento de lo que llaman por ahí los materialistas, los historiadores marxistas y no marxistas, ¿verdad? La consolidación del Estado-Nación. Eso lo vamos a ver en la materia de historia, pero aquí conviene que nos familiaricemos con este tipo de conceptos. Para muchos, México comienza a construirse con Porfirio Díaz, en lo cual no estaría muy de acuerdo, pero la gente, por lo menos lo que sí es cierto es cuando el país tiene ya números fríos, números negros, ¿verdad? Y comienza a haber ya un despegue hacia lo que se llama el crecimiento económico, que no el desarrollo, que es otra onda, ¿no? Entonces hasta ahí ya les hice una autopista, ¿no? Muy larga. Vamos entonces a regresarnos a lo que es una primera interpretación de lo que ha calado fuerte en el imaginario, en la memoria colectiva, que es el tema de la independencia o de las independencias. Todos desde niños, desde la primaria, más en un país en el cual el Estado asume la educación pública y sus contenidos, en este caso la historia. Creo que a todos nos han llenado por ahí de información sobre el 16 de septiembre, el grito, el cura Hidalgo, los insurgentes, la corregidora. Y creo que ahora es un año especial porque no va a haber grito, ¿verdad? No va a haber ese tumulto, esa festividad, no sé si popular o cívica, ¿no? Ayúdenme por ahí. Y ya vamos a ver ahora cómo se comporta la sociedad, y nos vamos a ver después del 16 y a ver qué impresión nos quedó sobre esta efeméride, esta fecha, ¿no? Que siempre, que en la medida que avanza la sociedad, cada vez, yo lo veo desde como ciudadano, se hace más frío. Eso no quise que esté mal, pero por lo menos cuando uno era niño, el Día del Grito era toda una festividad, incluso familiar, cívica, donde la gente salía a la calle, ver los cohetes, los artistas que se dignaban cantar en público y gratis para el pueblo, ¿verdad? Yo sé que esto para ustedes pues es
ya es prehistoria, ¿verdad? Pero era más o menos, era un evento popular, ¿verdad? Creo que ahora, pues, no creo que tenga esa connotación, ojalá esté equivocado por el bien de la historiografía, pero vamos a cortarle ahí, si gustan, ya son las 7:25, y vamos a que ustedes tomen la batuta y nos planteen parte de lo que encargamos y que hicieron muy bien sobre el video de Tomás Pérez Bejo. Entonces, vamos a comenzar, si gustan, en cierto orden, pero no necesariamente tenemos que seguirlo así. Ya por ahí tengo anotadas las primeras 8 entregas que hicieron, muy bien sus observaciones, hay mucho personalismo, hay mucha, como llaman por ahí, subjetividad, que eso es bueno, no es malo. En historiografía la subjetividad siempre será bienvenida, igual que la objetividad, obviamente. No sé, entonces, si alguien nos quiera platicar sobre esto de el papel, que no sé de una vez si pudiéramos ir anotando por ahí mentalmente o en algún papel, qué tanto se ha exagerado, qué tanto se ha sublimado esto del papel de los criollos, porque parecería que la independencia, así como no se entendería políticamente sin las reformas borbónicas, que también es un tema muy, a veces demasiado cargado, ¿no? Se le da demasiada presencia. No sé, en el caso de los criollos, qué tanto le hemos dejado prácticamente el determinismo, ¿no? Es la palabra correcta en historia, el determinismo a ellos, como que los demás entonces estaban nomás esperando cambiar, no cambiar, y pues parece que no, el autor nos dice que la cosa no es tan mecánica, tan lineal como nos gustaría a los que no sabemos historia, entender los procesos. Entonces, no sé, si alguien por ahí, un par de compañeras, compañeros, pudieran aclarar esto de las élites criollas o el nacionalismo criollo, como le quieran llamar. Adelante, si alguien quiere empezar. Ah, bueno, todo este asunto en general del video es bastante curioso. De hecho, el video por sí solo me parece bastante bien, o sea, me parece muy interesante en sí por el simple hecho en cómo está, digamos, contado, porque no solamente es una reflexión acerca de algunos asuntos de la independencia que no se toman a veces en cuenta, sino en general también es una reflexión sobre cómo se ha ido construyendo esas ideas con el tiempo. Y precisamente el primer tema que ellos tratan habla sobre los criollos. De hecho, el libro que hace Bejo se llama Elegía Criolla. Uh-huh. Una de las cosas que hay que mencionar aquí es que realmente las independencias no tenían ni siquiera como objetivo buscar una lucha independentista. Lo que Uh-huh. ocurría es que, bueno, había unas situaciones muy complicadas en España y algunos criollos levantaron, digamos, como que revueltas a favor del rey de España, que era Fernando VII en ese entonces, que había sido depuesto era por José I Bonaparte. Uh-huh. Y pues es que los criollos no habían planeado exactamente un movimiento de independencia así estructurado. Eso se le dio después, esa connotación de querer formar una nación independiente y ajena a España y liberal, pues sería luego, eso se añadiría después con el liberalismo del siglo XIX. Realmente lo que ocurrió es que querían hacer unas sublevaciones para legitimar el poder del rey. Y eso terminó dándose una serie de movimientos muy complicados que en cierto momento hasta ellos perdieron el control de lo que estaban haciendo y terminó dándose como resultado la construcción de un Estado-nación y de una independencia de España. No lo habían planeado desde el principio, simplemente ocurrió y una vez que se había dado este movimiento, pues el mundo que quedó después no era el que ellos habían concebido, no era el mundo en el que ellos habían planeado vivir. Así que se podría decir que ellos iniciaron sin querer realmente la lucha y terminaron construyendo un mundo que ya no era para ellos. Es correcto, entonces ahí podríamos, Arnoldo, plantear dos cosas. En primer lugar, y esto lo tenemos que ver en la materia de historia, vamos a adelantar un poco.
En general, los criollos son importantes por el principal hecho que es la sociedad culta, es la gente que ha estudiado de manera conventual, que tiene las lecturas, y ahorita platicamos de Hidalgo más adelante, porque creo que ahí también la historia lo ha tratado intelectualmente muy injustamente, pero ahorita lo vemos. Entonces, como que habría entonces el interés, no sé si estoy de acuerdo, Arnoldo, en una especie como de reacomodo, ¿verdad? Un reacomodo de fuerzas, de intereses, que en la medida que ellos ven el rumbo que toma la independencia, sobre todo en los primeros años, la revuelta popular, como llaman por ahí despectivamente algunos historiadores, ya el movimiento no es suyo, ¿verdad? Ellos ya han sido rebasados, o por lo menos no es lo que ellos esperaban. Y lo otro, pues el concepto de criollos, pues también acuérdense, es un concepto, no es un concepto unívoco. Había criollos en la Nueva España que eran más ricos que los propios españoles. Entonces, esos criollos no son los agentes históricos, son realmente el criollo clase media, que ha sido desbancado económicamente por tantas reformas, por tantas deudas que tiene, o el criollo que no puede ascender en la escala social y política, tanto en la milicia como en el mundo eclesiástico. Nada más pueden ser curas, hasta ahí. No pueden ser obispos, no pueden ser arzobispos, mucho menos, ¿verdad? Pues en este caso, ellos, de alguna otra manera, como que están llamados a tener cierta presencia, ¿verdad? Cierta trascendencia, pero no es precisamente su proyecto, si es que se le puede llamar así, lo que va a suceder. Muy bien, Arnoldo. Miguel Ángel, adelante. Sí, prof. Dentro de esto mismo que menciona Arnoldo, a mí me gusta conectarlo también bastante con otro tema, que es lo de los delirios marxistas, que se habla ya más rumbo al final del video, porque es justamente lo que dice Arnoldo. El movimiento de independencia no se gesta con ese fin, se crea a partir de algo diferente que los factores y las causas fueron llevando a que diera un resultado por completo diferente al que esperaban aquellas élites criollas que lo quisieron comenzar. Y los marxistas se cuelgan un poco de esto para hablar como que fue, bueno, que va junto con su discurso, para hablar que la realidad fue una lucha de clases donde el proletariado, los pobres o los campesinos se levantan en contra de aquella burguesía que los subyugaba, y también se cuelgan de esto mismo con la Revolución Mexicana, que como sabemos fue más como orquestada por hacendados y ciertas élites intelectuales que realmente del pueblo campesino contra sus opresores burgueses políticos. Mire, esto último que dice se presta para la cuestión metafórica, literaria, ¿no? Por ahí me salgo dentro del tema, un artista plástico ya muy famoso, Salvador Dalí, él decía que México no le gustaba, digo, lo decía en broma, porque aquí se le pasó mucho tiempo, no le gustaba México porque era más surrealista que él. En este caso, si uno ve, por ejemplo, ya en términos materiales, la conquista, allá por 1521, pues parecería que la conquista no la hicieron los españoles, la hicieron los propios indígenas, grupos indígenas, ¿no? En el caso de la independencia, que es en contra de los españoles, pues parece que los que hacen la independencia son los españoles. Y la revolución, que supuestamente, entre otros temas, era en contra de los ricos, los hacendados, pues una de las principales figuras es precisamente un hacendado de aquí cerquitas, ¿no? De Coahuila, de Parras de la Fuente. Entonces, yo sé que son incorrectos mis análisis, pero es un poco para subirme a este último que dijo usted, de cómo a veces la historia, el error que se comete cuando se asume este mecanicismo, este esquema que les gusta mucho, sobre todo les gustaba mucho a los marxistas, ¿verdad? y que afectó mucho, ¿no? Afectó mucho, por no decir demasiado, a la memoria colectiva, porque si uno lee, por ejemplo, los textos de preparatoria que se llevaban sobre la historia del mundo, pues todo es muy mecánico, muy lineal, muy subsecuente y se entiende muy bien. Yo creo que ese era uno de los atractivos de
de los estudios marxistas, de que quedaba muy claro los agentes de cambio y los agentes que había que cambiar, ¿verdad? En este caso la burguesía, el proletariado. Yo creo que tiene razón, eso, el marxismo, lejos de servir como deberían ser los estudios marxianos, ¿verdad? Cuando digo marxiano me refiero a Marx, Engels, Lenin, todos los demás. Ya los demás, sobre todo historiadores, pues le han dado otro vuelco que yo creo contraviene, fíjense bien, al propio Marx, porque Marx, si ustedes han leído El Capital por ahí, que es su obra cumbre, si es una obra de historia, chequen las notas, chequen las fuentes, chequen el contenido y, como dicen por ahí, mis respetos. Es un trabajo muy bien realizado, incluso considerado en su tiempo como uno de los principales economistas. El problema de lo que a Marx le echaba tierra, pues era la cuestión política, la cuestión socialista, pero bueno, eso ya es otro tema. Muy bien. No sé, algo más sobre esto bueno, tenemos por ahí levantadas dos manos. Primero teníamos a Ricardo. Adelante, Ricardo. Y luego Elías. Sí, solo para añadir un comentario sobre eso, sobre el primer punto. Es interesante cómo en realidad, bueno, obviamente no comenzó como una lucha de ellos contra nosotros, como sin esa parte, sino que a mi forma de ver, creo que la independencia más bien comienza como una forma de reafirmar el sentimiento de los criollos hacia a los españoles, o sea, de respaldarlos, porque pues en la lectura que también nos dio es Sí. para México moderno, pero pues también se aplica, ¿no? Aplica. Mencionaba mucho que cuando las Cortes de Cádiz o el propio virrey daba algo de legitimidad o de representatividad, los criollos lo veían muy bien, o sea, les gustaba. Así que prácticamente no es una lucha para separarse de España, es una lucha para reafirmar, bueno, de los reinos católicos, porque pues no es una España como tal. España es igual que nosotros, apenas se está construyendo. Sí. No es una lucha contra el reino católico, porque pues no van a poder contra la religión. Es una reafirmación de lo que ellos son y de cómo ellos se sienten respecto al rey. Ellos querían estar integrados, ¿no? Y recobrar, o más que recobrar, asumir mayor participación. De hecho, recuerden los que van a representarnos a Cádiz allá en 1813 aprox, son gente de la élite criolla. Aquí hablemos de dos personajazos, el padre Mier y ahí se me va el nombre de los de Coahuila, bueno, ahorita me recuerdo su nombre, que son los que van a participar allá a representar no precisamente al nuevo Reino de León, pero sí representar a los grupos por acá. Muy bien. Adelante, Elías. Sí, gracias, profesor. Buen día. Buen día. Pago un poquito aquí el ventilador. Sí. Listo. Respecto a lo que comentaban, la verdad coincido mucho. A mí me gustó mucho este video, las aportaciones después del doctor Pérez Viejo, como Pérez Viejo, pero en su libro de la Vida Criolla. Y también me gustó mucho ese relato que aborda al final sobre la victimización que solemos tener los historiadores, y más que nada en esta época. ¿Perdón? Sí, adelante. Sí, la victimización, exactamente, que se relaciona precisamente con estas visiones marxistas, ¿no? De la cuestión del verlo como una batalla entre campesinos americanos y burgueses españoles, lo cual es algo absolutamente erróneo e incompleto de verlo así. El autor abordaba distintas evidencias como en ambos bandos existían distintas clases sociales y realmente no había un interés. La lucha de la independencia no surgió por una lucha de las clases sociales, sino por una lucha de lo que era la formación de esta nación, ¿no? De ese término de nación. Eso me pareció muy correcto y
muy adecuado. Sin embargo, como usted mencionaba, de cierta manera, evidentemente sabemos que podemos rescatar cosas muy mínimas de esa visión marxista, si se podría decir así. Es evidente que surge como una historiografía reactiva ante la falta de protagonismo, por ejemplo, de algunas minorías o de otras poblaciones que no se habían tomado en cuenta en la lucha. Perdón, sin embargo, creo que se deben de tomar simplemente en base a los hechos, vaya como son, y no crear una historia falsa que al final se convierta en lo que se está tratando de combatir. No sé si me entienda. Vaya, se supone que el marxismo aparece para solucionar esta cuestión de la falta de protagonismo de unos, y que mi preocupación aquí es que en esa búsqueda no se vaya a transformar en lo mismo, nada más que en vez de que el protagonista sea el criollo, que el protagonista, por ejemplo, el nativo o un protagonismo falso de un español, cuando debe de ser lo que debe de ser. No buscar, no buscar, sino no crear protagonismos falsos, pero sí buscar los que verdaderamente existieron. Yo creo que ese es el punto, Elías. Lo que le podemos reprochar a estos historiadores marxistas es justamente el inventarnos protagonismos falsos, porque no quiero quedar ante ustedes como un tipo así derechoso, que le da miedo todo lo que suena a Marx o a Trujillo. No, al contrario, cuando uno empezó a estudiar historia, lo que estaba de moda pues era eso. Y justamente lo que Marx plantea, fíjense bien, de hecho al conjunto de ideas se les llama el materialismo científico, algo así. Quiere decir que el marxismo en general ha servido de mucho para desentrañar, para mostrar realmente la esencia de eso que llamamos el capitalismo. Además, lo que le interesa estudiar, criticar y transformar, ojo, ¿verdad?, es la sociedad capitalista. Él organiza por ahí 2 movimientos socialistas a nivel internacional, pero también está en la academia, también está en la ciencia, ¿no? Entonces, creo que contravienen a sus principios esos historiadores que nos inventan mecánicamente por ahí protagonismos que no existen, o que en un momento donde se está dando la descolonización, la lucha contra el imperialismo, vamos a decirlo así, ellos injertan por ahí esquemas para hacerle creer a la sociedad, a los seres pensantes, de que la mecánica, la sinergia histórica está otra vez desarrollándose, y que es la lucha de clases lo que tenemos que acelerar. Entonces yo creo que ahí es donde se comete ese error. Por ejemplo, para que no quede así en chino, como decimos, en la independencia vamos a encontrar a muchos grupos indígenas, ¿sí?, luchando contra los ejércitos insurgentes. O sea, que ellos realmente el cambio no era precisamente lo que estaba en su mentalidad social. Entonces, igual hay españoles, hay criollos que están a favor del cambio. Entonces, es muy difícil encapsular a los sectores, a la sociedad, a los grupos, de una manera mecánica, rígida. Y aquí súmenle, esto lo vamos a ver en historia, no en esta materia, también que el ser humano es cambiante. Yo ahorita puedo ser de izquierda, mañana de derecha, luego vuelvo a ser de izquierda, y la gente que me analice dentro de 50, 100 años, pues se va a desesperar porque va a querer que yo sea fijo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante en historia, en la historia moderna, a los chaqueteros, que es de la chaqueta, ¿no?, y cómo cambian de color, ¿verdad?, de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación. El caso más claro es Nuevo León, cuando se da la independencia. Aquí la gente es pro-imperial, pero cuando se dan cuenta que ya vienen los insurgentes, todo el mundo cambia de bandera y de chaleco y de chaqueta, ¿verdad? Entonces, ojo,
La sociedad, pues, la sociedad es cambiante, lo que observamos son seres humanos con pasión. Y bueno, pues el siglo XIX tiene un montón de personajes, pero la historia siempre es injusta y se va contra, siempre busca vamos a decirlo así, un menso a quien cargarle todas las medallas negativas. Y pues tenemos a un Antonio López de Santa Anna que fue todo lo que hubo en el siglo XIX, liberal, conservador, republicano, masón, guadalupano, republicano, imperialista, y no sé qué más hubo por ahí. Entonces, con ese personaje es más que suficiente para ver que la sociedad es muy cambiante, no, los seres humanos no piensan de una manera fija y su actuación tampoco es en una sola línea, sino que hay desvíos, hay regresos, hay retornos, etcétera. Entonces, como historiadores, sí, por favor, vamos a irnos formando. Nunca esperen que la sociedad sea estática o que algo no cambie. Muy bien. Muy bien sus participaciones. Por ahí tenemos más elementos. Creo que el concepto también de nación, lo de las legitimidades, por ahí unas compañeras hicieron comentarios muy interesantes. No sé si quieran compartirlos con nosotros. No, Emerson levantó la mano. Adelante, adelante. No, adelante, pues ya que. No, adelante. No es cierto, sí, bueno, no es cierto, dale. Está bien. Adelante. Bueno, yo estaba ya esperando a que habláramos del concepto de nación, porque sí me sorprendió un poco. Sí. En el video hablan sobre cómo el concepto de nación como sujeto político surgió pues en lo que es el siglo XIX. Pero antes del siglo XVIII. Siglo XIX, lo siento, me confundo con mis apuntes. Sí. Pero antes del siglo XIX sí existía lo que era el concepto de nación, pero no tenía el significado que tomó después, sino que la palabra nación significaba nacido de, originalmente. Entonces se refería a las personas que descendían de un antepasado en común y que compartían características como idioma. Claro. No se referían como que a una nación así, bajo unas mismas leyes. Para describir eso usaban la palabra patria, y fue en el siglo XIX que el concepto patria y nación como que se relacionaron y se volvieron sinónimos. Entonces había mucha como ambigüedad a la hora de buscar como lo que es como una identidad y definir estas cosas, y eso me pareció muy interesante. Fíjense, yo creo que la ambigüedad... Pueden agregar lo que quieran. Sí, usted misma, Andrea, yo creo que la ambigüedad es la que creamos nosotros cuando los observamos, ¿no? Yo creo que ellos en su momento a lo mejor no estaban tan preocupados por hacer esa diferenciación. Creo que a partir de que los criollos comienzan a escribir y a narrar sus actuaciones, es cuando se dan cuenta de que no tienen definido quiénes son, ¿verdad? Son españoles, son indígenas, son mestizos, cómo referirse. Pero creo que entonces, no sé, lo primero que comentó usted, pues es muy debatible, ¿verdad? Uno cuando empieza a estudiar historia te dice, no, es que la nación se forjó allá con Cuauhtémoc, con Moctezuma Xocoyotzli, no sé. Entonces, ¿esa será nuestra nación o no? Creo que la lectura nos llama la atención y nos dice que por ahí no es la onda, ¿verdad? Entonces, qué interesante es lo que usted dice, porque entonces nos remueve un poco la memoria, y entonces cuando como historiadores, primero como seres pensantes, ¿no? Y luego como historiadores, sí tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos a la hora de utilizar este concepto, porque en mi caso, cuando empezábamos a estudiar historia, siempre se hablaba de la nación indígena, como que si los indígenas no hubieran cambiado, no tuvieran valores propios, uno se los impone, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que interesante es lo que usted dice. No sé si, yo sé que se presta el debate, pero bueno, en el caso de
del régimen que ya no existe ahora como tal, pero que perdió la presidencia por allá en el 2000, trataron de imponer esta idea de una nación que se forjó con el mundo indígena, con la llegada de los españoles, bla, bla, bla. Creo que entonces tendríamos un nuevo concepto de nación. Muy bien, muy interesante. Ahora sí, compañero, por ahí. Sí, gracias. Bueno, yo iba antes a comentar lo del otro punto de la crisis de legitimidad, pero bueno, ya que estamos abordando lo de la ambigüedad del concepto de nación, sí. Pues yo creo que, o sea, sí, yo sí estoy de acuerdo con la afirmación de Pérez Bejo de que una nación no necesariamente surge al momento de una independencia, ¿no? Sino que él describe que este concepto de nación o la idea de una nación y la subsecuente idea de la patria, pues es un proceso que parte de la fundación de las de la consumación de las independencias. Entonces, creo que, o sea, es algo que muchas personas pues regularmente no consideran, ¿verdad? Porque uno creería que, bueno, mi nación parte desde, o mejor dicho, inicia o se crea, se inaugura desde el momento en el que se crea la idea de forjar esa nación, que como hemos comentado, muchas personas creen que es en 1810 o años previos, cuando pues, por lo que han comentado aquí los compañeros, pues sabemos que no es así. Entonces, ambas ideas pues no son compatibles y es lo que pues genera un conflicto por ahí en el sentido de que no son simultáneas ambas fundaciones, la idea de la nación y la idea de la independencia, o perdón, las consumaciones de independencia y nación. Imagínense, entonces, veamos al público diciendo eso ahora el 16 de septiembre que salgamos gritando esto. Claro. Vamos sí, digo, por eso precisamente ahí el subtítulo me parece de la obra de Pérez Bejo es una reinterpretación de los procesos de independencia, ¿no? Que bueno, me sorprendió ahí al buscar sobre el libro para hacer el texto, que el libro fue publicado hace 10 años. Por cómo se trataba ahí en la entrevista, yo creía que era algo del año pasado, porque me parece que la entrevista es del año pasado, la entrevista. Y pues, digo, desde mi punto de vista, pues son perspectivas un poco, bueno, no un poco, sino muy pues, reveladoras, ¿no? Y pues no sé, me sorprendió que si salió hace 10 años, pues no haya tenido el impacto necesario para que pues, esa información o esas perspectivas un poco más amplias y objetivas pues hubiesen llegado, mejor dicho, a más personas. Sí, agarró mucho vuelo el tema en términos de trabajo historiográfico, en el 2010, pero pues como una cosa es que se publiquen cosas, que se saquen cosas y otra cosa es que nos lleguen directamente. La ventaja que yo sí veo es que, por lo menos en términos de videos, y hay muchos videos que se van a hacer durante el gobierno del haya sido como haya sido, y que creo que ya quedaron ahí, ojalá no los vayan a quitar, ¿verdad? Porque ya ve que luego nos censuran por ahí, pero sí creo que el tema, la historiografía nos permite pues quitarnos esos velos que nos estaban tapando, ¿no? La objetividad, la realidad de un fenómeno que se ha exagerado. Yo creo que es importante que respetemos al cura Hidalgo. Yo creo que su participación es determinante, pero a lo mejor no como nos lo han contado. Ese es el otro punto, porque Hidalgo es un ser de carne y hueso que fíjense bien, desde 1813 ya se le quería poner en el nicho, ya se le quería guardar, ya se le quería mandar al closet, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un tipo que incomodaba a la hora de buscarle un acomodo en el discurso histórico. Adelante, Ricardo, un comentario. Por ahí hay dos compañeros pidiendo mano. Adelante. Sí, también, gracias. Otra idea que planteó y que me llamó mucho la atención fue de que sobre el concepto de nación, si bien no se está definiendo todavía porque son los primeros pasos de la nación, me surgió la pregunta de, ok, ¿cuál es tu nación? Si los criollos no se pueden definir bien a sí mismos, pues porque hay contradicciones y hay diferencias, entonces,
los indígenas indios también entran dentro de ese concepto de nación, porque pues al final la idea de nación es algo que es algo homogéneo, que si bien hay diferencias entre la gente, todos se sienten identificados sobre algún supuesto, sobre alguna bandera, por así decirlo. Así que yo observaba que si bien había un líder o una idea de quién dirigiría la nación, no había una idea de a qué nación nos estamos refiriendo o a quién nos estamos refiriendo como una nación. También se me hacía algo problemático para quien fuese, bueno, para los historiadores de, podemos definir que Agustín Iturbide va a ser quien lidere, pero no entendemos a qué nación va a liderar como tal. Los historiadores están volteando, los historiadores de su tiempo, acuérdense que los historiadores de la independencia tienen esa doble variedad de que son protagonistas y son cronistas, ¿verdad? O sea, son narradores de lo que están viviendo, o sea, son sujetos y objetos de estudio. En este caso, los historiadores están volteando para todos lados, ¿eh? Están volteando para Norteamérica, están volteando para Europa, están retomando a los franceses. Entonces, por ahí va ese nuevo concepto de nación que textualmente y que en el mundo formal lo vamos a ir viendo, sobre todo en la redacción de las constituciones. Creo que la Constitución de Cádiz, que deja una gran enseñanza en México, lo vamos a ver en historia, es 1812, 1813, es el documento donde uno puede ver cómo se está construyendo o cómo se quiere construir ese concepto de nación, patria, y sobre todo acuérdense del otro tema que quedó porque no hemos comentado, bueno, que no han comentado ustedes, el concepto de soberanía, que lo vamos a ver en clase con cierta tranquilidad y que es interesante. Adelante, por ahí había una compañera, un compañero que ya no veo que estemos la mano levantada. Estábamos con la legitimidad también que había quedado pendiente y otro punto por ahí importante. Sí, adelante. Sí, añadido a ese comentario respecto a la legitimidad, a mí me gusta mucho cómo el autor quiere resaltar constantemente la diferencia preindependentista el mundo preindependentista al mundo postindependentista. Porque en el video remarca, y bueno, la verdad no he tenido oportunidad de leer su libro, pero en el video remarca mucho esa diferencia, ¿no? Que eran mundos totalmente diferentes, que el siglo XIX no era, perdón, que el siglo XVIII no era lo mismo que el siglo XIX, y que incluso una persona del siglo XIX no iba, podría vivir una persona del siglo XVIII podría vivir en el siglo XIX y se vería ampliamente impactada y contrastada por estos cambios de la legitimidad. Y eso creo que es importante llevarlo a cabo y creo que Andrea lo mencionó muy bien en esa cuestión de las diferencias de la definición del término de nación y cómo una de estas diferencias radicales es que la nación misma se vuelve una manera de legitimizar el poder, lo dice el autor y lo vemos en la evidencia, cuando antes pues evidentemente había de dos. Tenemos la dinastía, la sucesión y además pues la principal Dios, ¿no? Siendo el que legitimaba a los reyes. Y me llama la atención, realmente nunca me había puesto a pensar sobre eso, pero es verdad, cómo realmente no importaba el hecho de dónde viniera el rey, pero sí que fuera legítimo y capaz. Y por eso vemos estas cuestiones de, bueno, pues en esos matrimonios que se armaban, pues como había reyes de Francia en España, había reyes de España en Alemania, bueno, en el Sacro Imperio Romano Germánico, había reyes de todas partes en todas partes, pero estaban legitimados, es lo impresionante, y hasta cierto punto, claro que había cierta oposición, no lo dudo, pero vaya, tenían el apoyo del pueblo hasta cierto punto. Sí, yo creo que entonces eso cambiaría radicalmente. El problema es que luego los historiadores no quieren
decir esto último que usted menciona, ¿no? O sea, la legitimidad del rey tiene que ver con dos cosas. Primero, que él gobierna en nombre de Dios, lo cual podemos estar de acuerdo o no. Y segundo, que esa legitimidad se recobra justamente lo que se va a discutir en 1808 por el compromiso que tiene el rey con el pueblo. O sea, el que legitima al rey, además de Dios, es el pueblo. Ojo. Por eso cuando no hay monarca, cuando está por ahí el hermano incómodo, ¿verdad? Siempre la discusión teórica, la discusión de fondo, incluso se van hasta la época del Cid Campeador, ¿no? las discusiones, es justamente en quién va a recaer ahora la soberanía. Recordemos que los propios reyes católicos, este imperio católico, le dio un lugar muy importante de protección, vamos a decirlo así, a los grupos indígenas, sobre todo a los que habían participado a favor de los españoles. En el caso de Nuevo León vemos que hay 3 o 4 regiones que son de pueblos tlaxcaltecas que tienen sus aguas, sus tierras, sus derechos, ¿verdad? Que les venía desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Eso quiere decir que hay un compromiso y que el rey gobierna para todos, aunque esto de todos suena medio raro, ¿eh? Pero la legitimidad tiene que ver entonces con eso. Cuando ya no existe esa situación, es cuando se comienza entonces a plantear un cambio. Y para concluir esto que usted dice, pues los historiadores para ver estos dos procesos hablan del antiguo y del nuevo régimen, ¿verdad? El nuevo régimen sería ya el 19, que arranca con una coyuntura por ahí, que es sobre todo la etapa, los ilustrados, el despotismo ilustrado, y que nos habla ya pues de un gobierno imperial que trata ya de gobernar con la razón, no tanto con la cuestión de fe o de creencias, ¿verdad? Entonces eso es un cambio drástico que va a provocar pues una serie de cambios en el siglo XIX. Muy bien, por ahí tenemos tiempo para un par de comentarios más. ¿Hay compañeras? ¿Alguien? Bueno, adelante. Sí, maestro, algo que me llamó mucho la atención del video es cómo el uso de los personajes históricos sirve para fundamentar las filosofías políticas del gobierno que esté en ese momento en el poder, como en este caso fueron los liberales, cómo usaron la imagen de Hidalgo para ellos justificar su movimiento, su política y todo esto. Y por otra parte, como Iturbide pues era la figura predilecta de los conservadores, fue relegada pues a la Patagonia del olvido, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces es muy importante cómo no nada más pasa en la independencia, sino en todos los procesos históricos y todos los acontecimientos que hemos tenido en México, que hay personajes que se quedan en el olvido, que son relegados por las tendencias políticas o por las ideologías y que no corresponden a los grupos gobernantes. Iturbide es uno de ellos, ¿no? Iturbide desde luego es el primero. Por el hecho de haber sido emperador, probablemente, pues, que dicen los liberales, somos antimonárquicos y a pues no lo queremos. Se establece a Hidalgo como el padre de la patria, que hoy en día pues sigue siendo una discusión viva entre nosotros si él es el padre de la patria o si es Iturbide, pero lo que voy es de que no es el único personaje y no es en el único proceso histórico de México en el que hemos tenido esto. Claro. Entonces sí es muy importante que nosotros como estudiantes de historia o como historiadores tengamos que retomar estos temas, investigar y difundírselo a la sociedad para poder tener una visión más clara sobre nuestra historia. Y sobre todo echarle hielo donde hay que echarle y echarle lumbre donde echarle leña donde sí, hay, claro. ¿verdad? Porque que no haya apasionamientos políticos de por medio. Y sobre todo con fundamento en la ignorancia, ¿no? En el error, como suele pasar. Hidalgo siempre fue un personaje incómodo para los independentistas. Les decía ya desde la famosa Congreso de Chilpancingo, ahí esta constitución de Anáhuac, por ahí que vamos a comentar más adelante, ya vamos a ver ahí un apartado
Creo que esto lo hace Carlos María de Bustamante, que también es legislador, y ahí queda como que ya es Hidalgo, entra al nicho de los héroes, ¿no? Como diciendo, ya no le vamos a rascar a él, porque pues, es un personaje que medio raro, ¿eh? medio que navega desde varios puntos, y como ustedes lo dijo por ahí un compañero, lo va a traer a la palestra, pues precisamente uno de los enemigos de la historia, que es Maximiliano, ¿verdad? Qué contrariedad, ¿no? Ya luego veríamos por qué Maximiliano le interesa el cura Hidalgo, que de hecho fíjense quién promueve el grito, ojo, porque luego creemos que son los revolucionarios por ahí de 1910, y cómo todo tiene que ver con el siglo XIX. Muy bien, entonces yo creo que esto que usted comenta, pues nos habla de que tenemos que aclarar más procesos, más no ser tan apasionados en algunos temas, sobre todo cuando no tenemos mucha fundamentación. Lo que sí es cierto es de que al tema de Iturbide poca gente le quiere entrar, porque sobre todo está en riesgo ahí el qué dirán, el meterte en broncas, ¿verdad? Y no sé, estamos a casi un año de la gesta de la consumación, entonces si no es consumación, ¿qué es? Iturbide es un personaje que vamos a tratarlo muy bien, pero miren, ahorita que hablábamos del surrealismo, México es un país, la sociedad mexicana es una sociedad muy sui generis, si uno dicen que las comparaciones son odiosas, en Estados Unidos todos los que hicieron la independencia, los que participaron en el cambio, fueron reconocidos, mimados, tratados, digo, no sé, Washington, Madison, todos los personajes por ahí importantes, corríjanme si estoy mal, que yo recuerde no los fusilaron y les cortaron la cabeza, ¿no? Nosotros acá, a los que entre comillas nos independizaron, lo primero que hicimos fue fusilarlos y cortarles la cabeza. Cuando llega Iturbide supuestamente a defendernos de la reconquista allá por Tamaulipas, ¿qué es lo que hacemos? Lo fusilamos. Vean cómo la sociedad mexicana trata a sus héroes. Hidalgo pues no cantó malas rancheras. Hidalgo y dos insurgentes más estuvieron años colgadas sus cabezas en las esquinas de la famosa Lóndiga de Granaditas, hasta que no llega un presidente por ahí y ordena quitarlas. Entonces eso nos habla de la, no digo que del salvajismo, de la forma tan temperamental como a veces los mexicanos actuamos ante los personajes históricos. Y uno podría pensar que por lo que hizo y lo que no hizo, Santana le hubiera pasado muy mal. Pues no, él murió de muerte natural, cosa que siempre se va a lamentar, dicen los que saben, los que escucharon por ahí, nuestro benemérito Benito Juárez. Dice, ¿por qué no lo fusilaron cuando hubo oportunidad? Entonces, estamos ya entrando en términos como los cronistas, ¿verdad? Pero es interesante que veamos entonces también el comportamiento de la sociedad ante sus posibles héroes. Ahorita en el 2020 traemos otra discusión también muy interesante, que no viene al caso porque todavía estamos en el 19, pero que también tiene que ver cómo la sociedad mexicana interpreta su pasado y su presente. Entonces, esto que usted señaló ahorita tiene que ver con el presente que se está viviendo y se busca pues un artífice, o incluso se inventan enemigos, ¿verdad? Para legitimarse un accionar político. Muy bien. No sé si hay por ahí un comentario más. Adelante. Sí, más que un comentario es una reflexión, duda que me planteo. Esto es a partir de que lo escuché en un monólogo de comedia, que decía que México es muy bueno empezando cosas, pero al momento de realizarlas no se le da tan bien, los mexicanos en general. Dice, por eso siempre celebramos el inicio, pero no el fin. Y entonces sí me surgió la duda, ¿por qué si celebramos el inicio de la independencia, hacemos un grito, celebramos de 1910 la revolución, pero por qué no hay como una celebración o no es más reconocida popularmente la fecha en la que se consuman estos movimientos? No, y sobre todo la Revolución Mexicana, pues se supone que
lo que queda del partido exgobernante, pues ellos piensan que la revolución sigue, ¿no? Es una revolución permanente que está en constante cambio, la revolución no acaba, ¿no? Porque si se acaba, ellos pierden su legitimidad. Yo creo que sí, hay algo de cierto, pero nosotros como historiadores pues tenemos que ser muy contundentes o muy precisos en hacer los señalamientos, ¿no? Yo creo que la independencia requiere reflexión. Les decía por ahí que el tema, por ejemplo, que había estado prácticamente orientado hacia la Revolución Mexicana era el papel de la mujer. Yo creo que ahora, de los últimos 10 años, tenemos una gran cantidad de materiales, de buenos trabajos, que nos hablan el papel que ha jugado la mujer en la independencia, porque acuérdense que los ejércitos insurgentes iba toda la familia, ¿verdad? Iba hasta el perro y el perico. Entonces, ahí la mujer fue determinante, incluso en las armas, incluso en la conspiración, allá por 1808. Adelante, Elías. Sí, perdón, rápidamente nada más. Me gustó mucho tu comentario, Miguel. La verdad, yo también siempre había tenido esa duda sobre por qué uno y no otro. Pero ahorita que vimos lo de este video, sobre esta lectura, no sé si recuerdan cuando habla precisamente esta visión de los liberales contra los conservadores. Entonces, al ganar de cierta manera la facción liberal, yo creo que tiene que ver con eso, porque el 15 de septiembre es la fecha de Miguel Hidalgo, vaya, quien inicia la independencia en Dolores Hidalgo, y el 27 de septiembre, que es la fecha de la culminación, sería la fecha de Agustín de Iturbide. Y Vicente Guerrero firmando el acta de independencia, formando el ejército trigarante y por consecuencia el Estado mexicano. Entonces, no sé si tendría que ver ahí algo de eso de por qué se festeja uno y no otro. Ya lo de septiembre ya estaba planteado desde 1813, pero se olvida, se deja y se va a retomar pues, cuando el país esté más estable, ¿no? Cuando haya más, pero ya, insisto, el propio Morelos, en el Congreso de Anáhuac, o de Chilpancingo, como le quieran llamar, ya hay que esto no es muy conocido, lo vamos a ver ahí cuando veamos el PDF de las constituciones, ahí viene establecido. Entonces, creo que el caso de Iturbide es un caso muy sui generis, muy especial, porque Iturbide ya nace con una oposición, incluso cuando él llega al poder, cuando él es todavía regente, se está buscando ahí gente que hable mal de él, casi hay, como dicen ahora, cochupos, ¿no? Hay moches para los periodistas, para que inventen cosas. No lo estoy defendiendo, nada más por ahí les voy a remitir algunos videos, cómo se hace toda una plataforma de críticas, de bajarle imagen a Agustín Iturbide, que también tuvo, la verdad, atrocidades. Ahorita que hablábamos de mujeres, hay por ahí, cuando él era todavía del bando de los realistas, hace una carnicería, una matazón de familias, niños y mujeres, y eso siempre se le recordó en su tiempo. Entonces, tampoco crean que estamos hablando de seres muy tranquilos. De Hidalgo, que se puede decir, todo lo que pasó en Guadalajara, lo que pasó incluso en el propio Guanajuato, pues eso le ganó que muchos adeptos ya lo vieran con otros ojos, incluso le tuvieran miedo. Entonces, claro, no creo que ustedes sean de los historiadores que se espantan con la sangre cuando hablan de independencia, no, ni modo que fueran guerras así de juego, ¿no? Pero a lo que voy es que Iturbide, casi desde que llega al poder, ya tiene una propaganda en su contra, y eso creo que también contó para que hoy lo veamos como los personajes grises, que hay que dejarlos que descansen más en la historia, y que no le queremos entrar entonces a esto de la consumación, que se consumó finalmente. Porque acuérdense que la firma del tratado no va a ser reconocido por la propia España, y los que llegan desde Guadalupe Victoria en adelante van a batallar para que México sea reconocido como un país autónomo e independiente. Eso lo vamos a ver en la materia de historia. Muy bien,
Pues si no hay, yo sé que está muy padre la plática en los comentarios, ya son las 8:14, vamos a, si quieren la próxima clase concluimos el tema, sobre todo por la cuestión de la legitimidad y el concepto por ahí de todavía de nación y de patria, que está así como que no muy, muy claro. Y sobre todo seguir con eso de la paternidad. Entonces la próxima clase lo terminamos. Vamos a pasar entonces ahora a algunas temas. El punto número 4, no sé, yo sé que casi somos los mismos integrantes de México moderno, historiografía, sin embargo hay gente que no es de aquel grupo que no está en entonces no sé si eso cambie lo de los equipos, y les voy a pedir por ahí que me reenvíen la lista para esta materia. Yo ya tengo la de historia, pero que me reenvíen la de este grupo para comenzar a asignar trabajos específicos, ¿no? Y comenzar a trabajar en eso. Bueno, les decía que vamos a ver dos tipos de lecturas, una lectura de análisis, o como fue el video, donde un analítico experto en el tema nos da su punto de vista, pero también vamos a ver las obras clásicas, vamos a ver a los clásicos. Entonces, para el día, fíjense, no podía ser mejor fecha, para el 15 de septiembre vamos a comenzar por equipos a comentar, a que hagan un breve resumen analítico y lo comenten en clase. Aquí sí, a lo mejor te voy a pedir que podamos ver sus rostros, sus facciones. Pueden traer por ahí algún apoyo visual, aunque ya ven que no ha hecho mucha falta, pero para este medio es importante la cuestión gráfica. Entonces tenemos todavía una semana, ya luego vemos quién es el equipo 1, equipo 2, pueden leer todo el tomo, pero vamos a ver básicamente el tema de los albores de la independencia, de lo que escribe nuestro paisano Fray Servando, allá por 1813. El libro lo tenemos déjame ver si lo puedo accesar ahorita, lo tenemos en la uni, va. La verdad, veo esto y les tengo más envidia, porque imagínense, en mis tiempos esto nos hubiera cambiado tantito la información, ya que estábamos muy atacados por lo que comenté hace rato, pero bueno, acá ya está. Entonces, este sería el primera obra clásica que vamos a ver. Aquí viene, se van a ir al tomo 1, y en el tomo 1 vamos a ver el libro, viene por libros. Entonces ahí van a abrir, por ejemplo, creo que empieza en el libro, vamos a abrir el último, que es el libro 10. Y ahí viene ya hablándonos él, para ver cómo escribía, cómo profundizaba el padre Mier. Entonces tenemos ahí, es el libro 8, 9 y 10. ¿verdad? En la próxima clase vamos a terminar este foro tan interesante, y luego ya comento yo algunas cosas sobre el tema, y ya el próximo lunes vemos esto el día 15 de septiembre. No sé qué día sea, pero el día 15 comenzamos. Lo más seguro es que no terminemos, entonces de todas formas el equipo 2 no se confíe de que, o el equipo 3 no se confíe de que el 1 y 2 van a ocupar toda la clase. ¿Qué tal si por algo no vienen? O como el caso mío hoy, el Google Chrome nos traiciona y no podemos entrar a tiempo. Entonces, piensen los 3 equipos que ese día van a platicarnos, a compartirnos sus impresiones, su punto de vista de lo que escribe este señor que estuvo aquí hasta su juventud estudiando, el famoso Fray Servando Teresa de Mier, que tenía un nombre que abarca casi los párrafos, pero bueno, esa era la costumbre de antes, de tener nombres larguísimos, que además era por cuestiones de fe. Muy bien, no sé si hasta aquí hay algún comentario. Entonces les encargo, punto número 4, de envíen las listas de los equipos, cómo quedó conformado, para pasar ya entonces
a asignarlos. No sé si hay algún comentario, dudas. Bueno, estamos ya, yo tengo otra clase, no sé ustedes, ya estamos por cerrar. Agradezco por ahí, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuvimos 8 compañeros que estuvieron rotándose por ahí. Les encargo a los demás, todo el mundo participe. La idea es, acuérdense que tenemos por ahí puntos para participación. La idea es que saquen todos los puntos y no vaya a haber ningún tipo de discriminación a propósito de los criollos, ¿verdad? En este grupo, todos saquemos una buena calificación, una buena nota. Yo ahí le dejaría, ya me queda tiempo para irme a la otra clase. No, si no hay otro comentario más, les agradezco su presencia, su participación, y nos vemos en la próxima clase, que ya es pronto, ¿sí? Entonces, hasta ahí le dejaría, si no hay un comentario más. Creo que sí, por ahí. Bueno, entonces, compañeros, cuídense, nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, acuérdense, tenemos el Face por ahí, tenemos el correo. No me resta más que entonces despedirme y desearles un buen día. Gracias por su presencia. Gracias, profesor, igualmente.